Hola, continuamos con el análisis del tomo 10 de Historia Integral Argentina, de Editorial Ceal, denominado Los Nuevos Equilibrios. En esta oportunidad con un artículo sobre concentración urbana y macrocefalismo argentino, por la licenciada Carmen Aranovich y la profesora Olga Kitarrele-Magidman. Nuestro objetivo aquí, en este profundo informe, es examinar minuciosamente los datos censales de 1947, 1960 y 1970. Para comprender el fenómeno ineludible de la primacía urbana. Así es, porque el texto original nos presenta una frase tremendamente demoledora. Cito textual: el crecimiento de Buenos Aires la convierte en un monstruo sin relación con el resto del país. Es una imagen desgarradora. Totalmente. Para visualizarlo con total claridad, imaginemos un cuerpo humano donde la cabeza pesa 80 kilos y el resto del cuerpo, sumamente debilitado, apenas alcanza los 20. Eso es el macrocefalismo nacional. Yo me pregunto, y es lo que intentaremos desglosar, ¿cómo llegamos a este punto histórico? Lo fascinante aquí es observar que una ciudad no es nunca un ente aislado, flotando en el vacío. Al contrario, como bien lo señalan las autoras en su detallada investigación, analizar este fenómeno requiere imperativamente observarlo desde un ángulo geográfico e histórico. Una urbe debe estudiarse en relación con la red urbana total. Exacto, y las múltiples interrelaciones espaciales y temporales. Es decir, este monstruo arquitectónico y demográfico no nació por generación espontánea. Es el resultado directo de decisiones políticas y de un sistema económico que operaba en beneficio exclusivo de unos pocos centros directores. Vamos a desempacar esto, porque esos 300 años de periodo colonial no pasaron en vano por nuestras tierras. Durante siglos de dominación, todo el territorio estuvo estructurado única y exclusivamente para el comercio transoceánico. Una mirada hacia el Atlántico. Así es allá lejos en el tiempo, a partir de 1776, donde Buenos Aires adquiere su verdadero poder al convertirse en sede de virreinato. Desde el mismísimo principio, nuestra brújula miraba hacia los barcos, hacia Europa. Una matriz que se fue calcificando, claro. Y si avanzamos en la cronología, tras la independencia, debimos integrarnos obligatoriamente a lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo. La Argentina se insertó en el mundo eminentemente como productora de materias primas: carne, lana, cereales. Todo destinado a Inglaterra. Sin dudas. Y para eso se construyó la red ferroviaria. Pero atención, no se diagramó para conectar a los argentinos entre sí. No, se diseñó como un gigantesco embudo de hierro hacia el puerto. Acercaban la pampa húmeda los barcos y a partir de este cuadro lanzó al aire una primera pregunta para interpelar el presente. A ver. Al observar la distribución actual, ¿se ha logrado diversificar la matriz productiva o se sigue atrapado en el modelo de embudo donde todo debe pasar obligatoriamente por el puerto de Buenos Aires? Es un interrogante vigente, profundo, y para responderlo debemos mirar a la geografía. El determinismo geográfico explica muchísimo. Vos tenés por un lado la inmensa región pampeana, clima favorable, ríos navegables y una fertilidad asombrosa. Mientras que contrastando agresivamente, existen zonas como el noroeste, Cuyo o las mesetas patagónicas que sufren de climas extremos y altísima erosión. Las autoras mencionan casos alarmantes como la tala irracional en La Rioja. Una tragedia ecológica. Y ni hablar del dramático éxodo de los colonos pampeanos desde 1930, huyendo de la erosión eólica que se llevaba el suelo. ¿A dónde se dirige esa masa cuando la tierra no da de comer? A la gran ciudad. Y esas dificultades nos llevan directo a la explosión demográfica. Cuando uno lee los censos nacionales detallados aquí, los números son astronómicos. Más del 40% del aumento de la población entre 1947 y 1960 fue a engrosar el Gran Buenos Aires. Una locura. Y esa cifra subió al 56.2% en la década siguiente. En 1970, el Gran Buenos Aires concentraba, escuche bien, 8.352.900 habitantes. 8 millones. Así en un minúsculo 0,1% de la superficie total del país.
un imán de cemento que vació a las provincias. Y eso nos adentra en el factor migratorio. Primero, la inmigración europea, que al no poder acceder a la tierra ya repartida, terminó en los conventijos de las calles criollas. Luego, tras 1930, se acentuó la migración interna, argentinos viajando en tren hacia las urbes. Y a eso se suman los trabajadores de países limítrofes, incluyendo gente de Bolivia, Chile y Paraguay, ayudando a levantar esa metrópoli. Pero el cuadro no estaría completo sin la política. El factor organizador. Acá es donde se pone realmente interesante. Las autoras citan al sociólogo Kingsley Davis. Él sostiene que los gobiernos nacionales usan el presupuesto para adornar y mejorar la capital, transformándola en un monumento para toda la nación. Una capital separada del resto del país. Y eso me lleva a preguntar al Air, ante los debates contemporáneos sobre la coparticipación, ¿qué tan vigente se percibe esta observación sobre el favoritismo centralista en la inversión pública? Es clave. Pero el macrocefalismo no es solo nacional. A escala provincial se repite el esquema. La ciudad cabecera es el centro director y los demás núcleos son simples satélites. Ocurre en provincias con alta primacía como Córdoba, Catamarca y Salta. Todo pasa por la capital provincial. Exacto. Lo que me invita a otra reflexión. Se percibe hoy que las ciudades intermedias han ganado autonomía, o el interior provincial sigue siendo una colonia de su propia capital. Es severo. Pero no todo es absoluto. Existen excepciones a la regla donde la capital provincial no es la ciudad principal. Las ciudades rebeldes. El texto es riguroso con esto. Tomemos Rosario en Santa Fe. Impulsada por su puerto, llegó a 800.097 habitantes en 1970. O Mercedes en San Luis, un mudo de comunicaciones. O General Roca en Río Negro, el corazón frutícola. Y no nos olvidemos de Comodoro Rivadavia en Chubut. Impulsada por el petróleo desde 1907. Estas excepciones demuestran que la infraestructura es el gran motor. Una ruta nacional o la actividad petrolera pueden alterar drásticamente la jerarquía de estas urbes. Eso me invita a una cuarta reflexión. Mirando nuestros días. En la Argentina actual es la infraestructura física, como rutas y trenes, el principal motor de cambio urbano, ¿o es la conectividad digital la que tiene ahora el poder de revertir el éxodo hacia las grandes urbes? Es la gran pregunta. Pero para entender la estructura profunda, debemos introducir la teoría de la clausura del sociólogo César Wapniarski. Una teoría brillante. Wapniarski explica que una región con bajo grado de clausura, es decir, muy dependiente de interacciones con el exterior, tiende a tener un alto índice de primacía. Nuestra arquitectura asimétrica. Nuestra economía históricamente dependiente de los mercados exteriores facilitó que el puerto de Buenos Aires actuara como una aspiradora que devoraba cada interacción. Es preocupante, porque esto no es eterno. El documento advierte sobre los límites del crecimiento. Cuando esos complejos urbanos de carácter megalomaníaco se expanden, generan graves desajustes económicos y sociales. Si conectamos esto con el panorama más amplio, el texto advierte sobre superar el tamaño óptimo de población. Entonces pregunto, frente a los asentamientos informales de nuestros días, ¿hemos llegado al punto de saturación donde las metrópolis ya no pueden cumplir su promesa de una vida mejor? Esta es la incógnita que nos persigue. Retomando la imagen de ese monstruo sin relación con el resto del país, al observar la demografía hoy, ¿se ha profundizado esta desconexión o las nuevas comunicaciones han logrado finalmente integrar a Buenos Aires con el resto del territorio nacional? Si me permitís un pensamiento profundo para cerrar, si la geografía física, los ferrocarriles ingleses y las políticas portuarias esculpieron este inmenso macrocefalismo en el siglo XX, con decisiones concretas. Exacto, queda en el aire la incógnita de cómo las nuevas economías inmateriales redibujarán o acaso fatalmente perpetuarán el mapa de los próximos 100 años de la Argentina. Para quienes buscan ir más allá del simple recuerdo y prefieren navegar entre documentos de valor, visiten el sitio Mágicas Ruinas, un destino obligado desde el 2003. Día tras día, extendemos nuestra propuesta a Facebook, reviviendo el pulso de otras décadas con archivos exclusivos.
No dejen pasar la oportunidad de suscribirse y encender las alarmas. Acompáñenos en esta travesía, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que decirnos para interpelar el presente.